Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Absolutamente todo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y eso es lo que les traemos todos los días. Por ejemplo, vamos a empezar con información general. La primera tiene que ver con que JP Hernández, senador de la República, y Francia Márquez, vicepresidente de la República, no pudieron conciliar en audiencia que tuvieron el día de ayer, porque Francia Márquez denunció por injuria y calumnia a JP Hernández porque dice ella, la involucró con el escándalo de la Ungrel. J. Hernández dice, no tengo pruebas contra ella y aún así no rectificó, no concilió con la vicepresidenta. Y vamos con el tema que tiene que ver con ese dicho mío de todos los días, de hasta el aire que respiramos, tiene que ver con el medio ambiente. Y es que el gobierno nacional ha establecido medidas orientadas a la reducción de la producción y consumo de productos plásticos de un solo uso. De acuerdo con la ley 2232 de 2022, 14 productos de plástico de un solo uso ya no se podrán utilizar más en Colombia. A partir del próximo 7 de julio, 6 de esos productos no se podrán utilizar. Y digamos cuáles de ellos son algunos. Son, por ejemplo, los soportes plásticos para las bombas de inflar, soportes plásticos de los copitos de algodón, mezcladores y pitillos para bebidas, platos, bandejas, cuchillos y tenedores, envases o empaques, recipientes y bolsas, confeti, láminas para servir, empacar, envolver, mangos para hilo dental, en fin. Son 14 los productos y bueno, la idea es que tenemos que salvar nuestro hogar, que es el planeta, y esta es una medida que tienen que asumir los productores de plástico, pues con una decisión que pues obviamente les permita que su negocio continúe, pero sobre todo permitir que el medio ambiente esté a salvo de estos productos. Bueno, vamos al Consejo de Medellín. Ayer hicimos un adelanto al respecto. Resulta que el Consejo Nacional Electoral le ha dado la razón al concejal José Luis Marín, concejal de la oposición por el Pacto Histórico. Le ha dado la razón en el sentido de que él demandó a la mesa directiva de este Consejo Distrital porque el 2 de enero de este año, cuando se conformó la mesa directiva, no tuvieron en cuenta el estatuto de oposición, que dice que debe haber ahí en la vicepresidencia primera o en la segunda asiento para la oposición. Pues resulta que no atendieron el llamado del estatuto de oposición, así que le tocó demandar a José Luis Marín, conocido como Aquí Noticias. La demanda le ha favorecido. A ver, aquí nos explica José Luis Marín en qué sentido se vulneró ese estatuto de oposición y, por supuesto, su derecho a participar en la mesa directiva del Consejo de Medellín. José Luis Marín. Esa cordialidad, ni siquiera es cordialidad, respeto a la norma, tuvo que haberse dado desde el 2 de enero, porque desde el 2 de enero yo me manifesté en oposición y desde ese momento se decía que era que no estaba inscrito todavía en el registro de partidos. Y el Consejo Nacional Electoral, mi argumento ese día lo tomó íntegro, lo copió y lo pegó. ¿Cuál es el argumento? Yo no me puedo declarar en oposición a un gobierno que no existe y Federico es alcalde desde el 1 de enero. Y yo no me puedo declarar en oposición sin ser concejal. Entonces yo soy oposición desde el 2 de enero. Por tanto, el 2 de enero yo cumplo con la ley y yo mando el correo al Consejo Nacional Electoral diciendo soy oposición y recibo un radicado. La ley, el Consejo no me puede obligar a que el Consejo Nacional Electoral surta todo el proceso para decir sí, usted es oposición, porque ya hice una manifestación clara y expresa en medios de comunicación, en el Consejo de Medellín y ante las autoridades competentes, ejerciendo este derecho
hacer oposición. Y el Consejo Nacional Electoral toma íntegramente este argumento, pero desde el 2 de enero se está vulnerando el derecho de la oposición a hacer un control político con mayores garantías estando en la mesa directiva. Exactamente lo mismo que ocurrió en la Asamblea Departamental de Antioquia, tal cual. Se conformó la mesa directiva y no se tuvo en cuenta a la oposición. Bueno, hubo demanda ante el Consejo Nacional Electoral y les dio antes al partido Pacto Histórico en cabeza de Manuel García la razón allá en la Duma. Ahora, unos meses después, le dan la razón a Pacto Histórico en el Consejo Distrital de Medellín. Dice entonces José Luis Marín que aquí no importa que se esté tardando para que pueda él asumir, tal cual dice el estatuto de oposición, la curul que se merece por ser oposición ahí en la mesa directiva. Él dice que lo más importante aquí es el precedente. José Luis Marín. Yo estoy haciendo esto también para que sea un precedente jurídico. ¿Por qué? El próximo consejo que se posicione en Medellín en 4 años va a tener exactamente el mismo problema. Yo les decía a los señores de Creemos y a los señores del Centro Democrático, no hay peor negocio, no hay peor alternativa que uno pueda hacer que atacar la oposición. Porque quienes hoy son gobierno, mañana pueden ser oposición. Y si nosotros logramos sentar este precedente jurídico, el próximo concejal de Medellín que se declare en la oposición, sea cual sea el partido que sea, puede ser del Centro Democrático, puede ser de Creemos y vuelve a ser partido, de cualquier expresión política, va a poder sacar el fallo que nos da la razón a nosotros y decir, según este fallo del Consejo Nacional Electoral, me tienen que respetar el derecho desde el 2 de enero. El presidente del Consejo, Andrés Tobán, dijo que va a recurrir a la reposición, o sea, tiene un periodo para decir, señores Consejo Nacional Electoral, no estamos de acuerdo, pero como están las cosas y con el precedente de la Asamblea Departamental de Antioquia, lo más seguro es de que se ratifique la decisión. Debe volverse a barajar la mesa directiva del Consejo Distrital de Medellín. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Sabaneta a la carta, el festival gastronómico que celebra la tradición, la historia y la cultura de nuestra ciudad y de aquel producto que fue el motor de la economía sabaneteña, el plátano. Ven a nuestras fiestas del plátano y conoce a los participantes que del 22 al 30 de junio se encargarán de hacer de nuestro producto insignia el protagonista de preparaciones exquisitas. El plátano hace parte de nuestra historia y tú tendrás la oportunidad de probar y deleitarte con más de 60 platos, cada uno a tan solo 25,000 pesos. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales, la página web de la Alcaldía de Sabaneta y en la aplicación Sabaneta. Te esperamos para vivir una tradición que une generaciones. Bueno, y como les dije al principio, el Gobierno Nacional estableció medidas orientadas a la reducción de la producción y consumo de productos plásticos de un solo uso, con base en la Ley 2232 de 2022. Estamos con Daniel Mitchell, él es presidente de Asoplásticos. Bienvenido, presidente, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Muy buenos días y un saludo especial a toda su audiencia. Muchas gracias. Bueno, presidente, lo que uno supone es que una empresa como la suya se va a ver afectada con esta ley, ¿sí o no? Pues nosotros somos el gremio que representa a toda la industria plástica y efectivamente pues hay un conjunto importante de empresas de este sector que se verán afectadas. En particular estimamos que corresponde a cerca del 4% de la industria transformadora del plástico, que será afectada a no ser que las empresas
logren migrar hacia las alternativas sostenibles que permite la ley y que son productos que pueden seguir siendo comercializados, incluyendo los productos biodegradables, los productos fabricados con materia prima reciclada de plástico o los productos reutilizables, en el caso de las bolsas, por ejemplo. Pero ¿cuántas empresas son las que están asociadas en Asoplásticos? Pues Acoplásticos tiene alrededor de 150 empresas, fabricantes de todo tipo de productos plásticos, entre otros. El listado de los bienes cuya prohibición entra a regir a partir del 7 de julio son las bolsas de punto de pago, los rollitos de bolsas dispuestas en los establecimientos de comercio para el empaque de productos a granel, los bolsas de lavanderías, de facturas, de revistas, de periódicos, también los pitillos, mezcladores, copitos y los palillos para sujetar los globos de inflar, que como mencionaba hace un momento es alrededor del 4% de la industria plástica Wow. nacional. Esa es la cobertura que tiene la ley que entra en vigencia próximamente, con las excepciones que acabo de mencionar. Sí, señor. Venga, ¿es Asoplásticos o Acoplásticos? Acoplásticos. Acoplástico es el Acoplásticos, gremio que representa esta industria, sí. ya. Bueno, entonces son 14 los productos de plástico de un solo uso que, con base en esta ley 2232 de 2022, pues deben desaparecer del mercado. Y el 7 de julio iniciará la prohibición de 6 de esos productos de plástico, 6 plásticos que llaman. Bueno, pero ustedes creen realmente, están tranquilos porque esto uno se lo imagina, es pensando en el bien general, pensando en un ambiente sano, porque hemos visto cosas aterradoras con el plástico en su destino final, destruyendo vida marina, por ejemplo. Entonces, me imagino que hay conciencia de ustedes en torno a esto que se está decidiendo aquí en Colombia. Sí, correcto. Y precisamente por eso es importante resaltar las excepciones que establece la ley, que son excepciones sostenibles, que sí pueden seguir siendo comercializadas o distribuidas, que corresponden, por ejemplo, a productos fabricados con materia prima reciclada. Desde el gremio venimos promoviendo y se han desarrollado grandes inversiones por aumentar la capacidad instalada para el reciclaje de los plásticos en Colombia. Ya existe la tecnología para no solamente reciclar todo tipo de productos plásticos, sino reincorporarlos como materia prima dentro de los productos. Estos productos se pueden seguir comercializando y distribuyendo en el caso de las bolsas y similares. También hemos venido desarrollando algunas tecnologías en cuanto a plásticos biodegradables y las empresas también cada vez más están llevando al mercado productos que pueden ser reutilizados muchas veces. Un ejemplo es el caso de las bolsas. Entonces, efectivamente, en cuanto a este primer listado de productos, hemos estado promoviendo esa transición hacia las alternativas sostenibles que sí se pueden seguir comercializando. Daniel Mirche, presidente de Acoplásticos. Entonces, por lo que yo le escucho, pues esto no los coge descuidados, ¿cierto? O sea, ustedes ya venían maquinando y han hecho, digamos, esa transferencia, si se quiere, se puede utilizar el término, poco a poco. Ya sabían para dónde íbamos. Pues el debate alrededor de las soluciones para evitar la contaminación por plásticos, que es algo que todos estamos buscando, lleva ya varios años. Colombia tiene una regulación bastante robusta para dar solución ambiental a los plásticos. Tenemos unas metas obligatorias de reciclaje que deben cumplir las empresas que llevan al mercado productos empacados o envasados en plástico, entre otros productos. Se ha crecido mucho esa capacidad para hacer más reciclaje. Esta ley, de hecho, pues fue aprobada por el Congreso de la República hace 2 años. Entonces, pues como industria estamos muy comprometidos en avanzar en todos los frentes, precisamente para evitar que el plástico contamine e ir un poco más allá, que es aprovechar todo ese valor que tiene el plástico y que los residuos no terminen en el ambiente, tampoco en los rellenos sanitarios en los botaderos, sino que puedan ser reincorporados como materia prima para desarrollar nuevos productos y con ello generar nuevas oportunidades de ingreso y de empleo para la población. Claro, es bueno lo que usted dice, la precisión. Esto es ley de 2022, hace 2 años. Por supuesto, los primeros que debieron haberse enterado fueron ustedes. Me parece que ahora, como se toma la decisión de poner en práctica la ley 2 años después, para nosotros es nuevo.
es la noticia, pero ustedes, por supuesto, debieron haber estado enterados. Pero yo voy a insistir, porque de todas maneras es un cambio drástico. ¿Va a haber algún impacto económico? ¿Va a haber, por ejemplo, despido de personal en algunas de esas empresas que están agremiadas a Acoplásticos? ¿O no hay riesgo de ninguna de esas situaciones adversas para la empresa y para sus trabajadores? Sí hay un riesgo de que algunas empresas no tengan la capacidad de migrar hacia estas alternativas sostenibles. En el caso, por ejemplo, de los materiales biobasados, el precio del producto puede ser 2, 3 veces más alto. En el Mm, caso de los productos fabricados con materia prima reciclada, todavía no es tan sencillo conseguir el material de calidad reciclado para reincorporar y fabricar nuevos productos. En el caso de las bolsas reutilizables, por ejemplo, pues es un producto con unas complejidades diferentes en cuanto a su proceso de desarrollo. Entonces, sí hay alternativas que las empresas pueden aprovechar para seguir en el mercado, pero pues no es claro que todas tengan la capacidad o sus clientes tengan la capacidad de absorber los costos adicionales, con lo cual pues sí habrá un impacto. Digamos claro. que en el escenario más catastrófico estamos hablando de alrededor de 9.000, 10.000 puestos de trabajo y cerca de 100 empresas, si ninguna hace esas transiciones hacia las alternativas sostenibles que sí se permiten, pero Ujú. pues obviamente no serán todas, sino que tendremos algunas, entonces el impacto ya lo veremos dependiendo un poco de cómo nos adaptamos a esta nueva ley. Sí, pero el Estado no ha anunciado acompañamiento. Generalmente cuando hay un cambio drástico como este, se habla de que hay un cierto acompañamiento técnico, financiero, en asesoría, etcétera. ¿No ha habido o subvenciones, ese apoyo por parte del Estado colombiano? La ley establece que el gobierno debe crear un plan de reconversión para las empresas afectadas. Eso no se ha hecho hasta el momento. Se hicieron unas reuniones, unos talleres, hubo unos trabajos con unas empresas, pero realmente plan de reconversión no ha habido a la fecha y esto era pues una obligación que tenía el gobierno de acuerdo a la ley. Y lo segundo, el gobierno debió haber reglamentado eh, esta ley hace alrededor de año y medio y a la fecha todavía no tenemos esta reglamentación. Entonces las empresas que quieren y tienen la capacidad de ofrecer estas alternativas sostenibles para poder seguir operando en el mercado, pues hasta el momento no tienen la información de cuáles son los criterios técnicos para hacerlo y cuáles son los procesos ante el gobierno para sustentarlo o demostrarlo. En el caso, por ejemplo, de un producto biodegradable, un producto fabricado con materia prima reciclada, son productos que se puede seguir en el Sí. mercado, pero el gobierno todavía no ha indicado cómo es el proceso y cuáles son los requisitos para demostrar. Ah, pues eso sí es grave. Pues más o menos lo que he venido yo planteando como inquietud. Al fin y al cabo, me lo responde usted ahí al final con esta respuesta final, comentario. Y no hay posibilidad de patalear, como decimos nosotros, frente a precisamente esa ¿qué? Negligencia de pronto estatal en ese sentido, porque si no hay reglamentación, de alguna manera algunos sí los coge fuera de base. Pues el gobierno ya sacó un proyecto de resolución a consulta. La verdad, sí hemos hecho reuniones con el gobierno, ha sido abierto a hacer reuniones, talleres, a tener en cuenta la opinión de la industria. El problema ha sido la demora. Lo que entendemos es que ya está muy próximo a salir. Se supone que ya hay una versión final que está pendiente de la firma de la ministra. Entonces, pues ya a estas alturas es cuestión de, incluso puede salir hoy mismo. Pues ya se esperará que la tengamos, pero pues sí hemos intentado a través de diferentes medios presionar porque esta información es muy importante para que las empresas puedan acogerse a algunas de estas alternativas sostenibles. Por ejemplo, Sí. una prueba de biodegradación no es una prueba que se hace en cuestión de minutos, es una prueba en la que se simulan unas condiciones de biodegradación durante incluso meses, pues para demostrar que efectivamente el producto tiene esos términos de biodegradación. O en el Mire, caso del producto reciclado, pues uno tiene que hacer unas inversiones y es importante tener claridad cuáles van a ser los requisitos para que esas inversiones y el trabajo con los recicladores pues perfecto. arranque de la manera que el gobierno lo espera. Entonces Muy estamos bien. pendientes de eso.
Sí, señor. Bueno, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Pues mucha suerte les deseamos. Muchas gracias, Roger. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, a propósito de la decisión ya por ley de que se suspende la producción y uso de 14 plásticos. Corte para mensajes. Y bueno, vamos a terminar nuestro programa hoy con una triste historia y tiene que ver con este personaje que ustedes ven en pantalla. Es un extranjero que llegó a la ciudad de Medellín hace algún tiempo y se convirtió en habitante de calle. Así como ustedes lo ven, hay una situación pues lamentable humanamente hablando en torno a este personaje. Enseguida vamos a ver una fotografía de cómo era él antes allá en su casa en Estados Unidos, un profesor, pues ustedes van a ver enseguida la gran diferencia a cómo está hoy. Y se supone, porque todavía no conocemos la historia completa, mañana, ahí está, mira, está el ciudadano en los Estados Unidos de América y es el que hoy se ha convertido en un habitante de calle que lamentablemente está generando ruido para los comerciantes del sector de Provenza. Precisamente Juanita Cobollo, directora de la Corporación Provenza, habla respecto a esta situación de este ciudadano. Hola, a veces hay que hacer este tipo de videos para que las entidades se muevan. Migración Colombia se le entregó un ciudadano americano. Tristemente este ciudadano americano, un tipo bien, está consumido en las drogas. Está ya haciendo estragos en la ciudad de Medellín. Hace actos como masturbarse delante de empleados de los hoteles, a los que visitaba antes cuando estaba bien. Adicional, está robando, ya lo han cogido robando. La policía del poblado nos ha ayudado mucho en el tema, nos colaboró entregándoselo a Migración, pero Migración dice que hasta que no tenga el pasaporte de él, pues no lo pueden enviar. ¿Qué pasaporte va a tener, por Dios, una persona que está en condición de calle? Por favor, ayúdenle a esta persona necesita ayuda. O sea, es de humanidad, por Dios, esta persona está perdida en las drogas, tenemos que colaborarle, por favor. Es muy triste ver en la condición que está, y no solo él, a muchas personas, pero este ciudadano americano, que lo envíen a su ciudad, a su tierra, por favor, para que allá le presten toda la ayuda. Está perdido en las drogas y está causando muchos estragos en la ciudad de Medellín. Además, parece que tuviera gangrena. Por favor, ayude Migración Colombia. No ponga tantas trabas y envíenlo, por favor, a los Estados Unidos, de donde es y donde le pueden prestar una ayuda a este señor. Muchas gracias. Es una situación humanitaria, más que el ornato, es una situación humanitaria y Migración Colombia pues debe actuar rapidito al respecto. Muchas gracias. Chao.